Bienvenidos a Sonido Libre, mi nombre es Iván Zainea y la edición de hoy está dedicada a un festival llamado La Marrana Fest, organizado por Next Level Producciones y TOC Records, quienes han unido fuerzas para reunir a las agrupaciones colombianas Árboles Vertebrados, Efecto Ámbar y Perdidos en Saturno, junto a Araña Camello de México y Rayos de la Niñez desde Argentina. Este evento será gratuito, transmisión Facebook Live y se llevará a cabo el próximo 22 de agosto. En esta edición vamos a dialogar con Matías de Rayos de la Niñez desde Buenos Aires, Martín de Araña Camello desde Ciudad de México, Johnny de Árboles Vertebrados desde Medellín y Miguel de Efecto Ámbar desde Bogotá. Pero antes, iniciamos charla con Camilo Ruiz de Next Level Producciones, organizadores del festival. Así que te invito a quedarte, escuchar a las bandas que forman parte de la Marrana Fest y sobre todo, sintonizarlos el próximo 22 de agosto. Iniciamos esta edición de Sonido Libre con Camilo Ruiz de Next Level, hablando sobre cómo se gestó el festival, la curaduría y la alianza con TOC Records para este proyecto. Bienvenidos a Sonido Libre Podcast edición 55. Camilo, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Hola Iván, ¿cómo van? Súper, excelente. Pasando la tarde hoy un poco tranquilo. Qué bueno. ¿Cómo va la Marrana Fest? Hermano, orgullosos de poder tener un proyecto como este. Un proyecto que nace como un proyecto de grado de mi primo. Eh, entonces, pues mi primo fue el que me invita a ser parte de este proyecto. eh, el año pasado ya siendo como pues lo que te digo, un festival de, pues como un proyecto de grado para él, en donde pues me dice que queremos conocer nuevas bandas y poder conocer ese nuevo talento bogotano, y decidimos empezar a hacer este festival para ayudar a esas bandas que están empezando y que no tienen como ese capital adquisitivo de poder pagarle a un productor, de poder pagar un estudio, eh, y lo decidimos hacer con él de esa manera, dándoles un EP a esa banda que nosotros veíamos, ese talento nuevo, ¿no? Estamos hablando de TOC Records, que es, me imagino que el sello de tu primo. Y hay un EP, esa parte Uh-huh. no la entendí, cuéntanos un poco. O sea, ¿se le da un EP a la banda o cómo funciona ahí? Nosotros cuando pensamos, cuando Joseph me dice como que, parce, tengo la idea y necesito entregar un proyecto de grado, es ayudarles a las bandas pues a poder grabar un EP, ¿no? Y obviamente pues esto lleva como un circuito de poder convocar a muchas bandas de la ciudad, que pues para nuestra primera edición fue muy agradable poder haber hecho varios circuitos en los bares, en The Grange, en un bar en el Restrepo que se llama Garage, y fue agradable la experiencia de ver todos esos talentos que nosotros no conocíamos y que ya veníamos trabajando en toda la escena bogotana del rock y no conocíamos, y ver que tiene muy buenos trabajos y muy buenos proyectos, y por eso fue que nace esta cuestión del festival, de pues ayudarlos a que por lo menos tengan esa visibilidad ya de tenerlo. Y pues obviamente entro yo, que es como que, parce, usted sabe hacer la producción musical y todo eso, pues yo entro y con los medios que yo tengo, los amigos que yo tengo, pues hacemos como una pequeña rueda de negocios, de que puedan ver esos artistas pequeños, y apostarles a esos pequeños que están empezando a crecer, para después ahí sí verlos a un futuro, y decir como que esa banda estuvo en nuestro festival. Entonces como eso fue como lo que partió el festival y la idea del festival. Ok, ahí están Árboles Vertebrados, Efecto Ámbar de Colombia, junto con Perdidos en Saturno, y hay participación internacional, Rayos de la Niñez desde Argentina y Araña Camello desde México. Esas dos bandas internacionales, ¿cómo llegan acá en La Marrana? Llegan por todo este tema de estar escuchando música. Él y yo somos muy melómanos en escuchar música. Él me pasa música muy, digámoslo así, frita. De por sí en todo en el equipo de trabajo de nosotros son personas que son muy fritas musicalmente. Sebastián, Angie, Joseph,
Son personas que nos compartimos muchísima música, muy independiente. Y llega Rayos de la Niñez porque vimos un proyecto muy indie, de interesantísimo lo que están haciendo ellos y lo que han podido hacer y en los festivales que se han podido montar y todas esas cuestiones. Y decidimos hablar con ellos y decirles como que vengan, nosotros les queremos ayudar acá en Colombia a aperturarles ese mercado aquí colombiano. Y pues así se dio la idea con Mati, con todos los chicos de Rayo. Se dio la oportunidad de poder trabajarlo y fue agradable hacerlo. Con los chicos de Araña Camello también fue algo interesante porque pues, el proyecto de ellos es mezclado con un poco de teatro y las cuestiones. Y escuchamos la música de ellos y nos pareció tan sabrosa, como tan eh, sollable y dijimos como que venga, estos manes también tienen que estar y tenemos que darles la oportunidad de montarlos con bandas independientes que ya tienen un poquito más de trayectoria que ellos y darles como esa visibilidad, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estábamos buscando, poder invitar a bandas de afuera. Es que para esta primera selección tuvimos más de 30 bandas eh, para una versión online y nosotros quedamos como que, parce, son muchísimas bandas de diferentes partes de Latinoamérica y fueron bastantes que no sabíamos cómo hacer, entonces fuimos como muy selectivos, aparte que queremos nosotros brindarle a ese público que nos está viendo pues esa sensación de poder ver al artista brindar un show diferente a los que se han venido haciendo, ¿no? Ok, yo creo que llama la atención que no sea un cartel tan largo. Creo yo, como consumidor de música y de redes sociales, que a veces son unos festivales de 15, 20 artistas que creo que es complejo en cuanto a la cobertura y el objetivo que tiene como tal el festival. Pensaría yo, y lo digo de una manera muy constructiva, que pues con tener 5 está bien y pues digamos que algo importante, ¿por qué se llama La Marrana Fest? Eso fue chistoso porque vuelvo al inicio y es, como mi primo decíamos, como que, como vuelvo y lo digo, era un proyecto de graduación de él y necesitábamos pues ponerle un nombre como cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, después de que todo lo que hablábamos de lo que él me propuso, lo que yo le propuse, entonces fue como la marrana, porque es como esa alcancía en donde tú vas depositando cosas, pues dinero, vas depositando y vas depositando y en algún momento tienes que romperla y vas a recoger todo ese fruto. Entonces, por eso nosotros le decimos ponerle la marrana, porque es las bandas que han podido estar en el festival. Están depositando, están depositando, están depositando y en algún momento el festival va a ser un poco más grande o las bandas van a ser un poco más grandes y pues van a poder recoger ese fruto o ese dinero o lo que se haya sembrado y se haya guardado en esa alcancía, en esa marrana. Entonces, por eso fue el nombre de la Marrana Fest. Bueno, fabuloso, así como está ese empeño y ese ahorro por esas bandas, muy seguramente también los frutos de ustedes van a ser muy grandes, en el caso de TOC Records y en el caso de Next Level. Camilo, pues seamos que sean las bandas también las partícipes de esta edición de podcast de Sonido Libre y que nos cuenten un poco acerca de la historia del sonido y pues inviten también a toda la gente que nos está escuchando para que se conecten. Algo importante, 22 de agosto, 5 de la tarde hora Colombia, México, Perú, 7 de la noche hora Argentina. Esto es totalmente gratis y es por Facebook Live, ¿no? Sí, 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 es por Facebook Live. Todas las bandas, no se pueden perder ninguna de las bandas que va a estar en este 22 de agosto. Imperdible, gracias a todo el equipo de trabajo que hacemos parte de La Marrana, de Next Level, de TUC. Es un grupo que bueno, se llevan mi cariño y mi respeto. Entonces, invitados todas las personas de Sonido Libre que están escuchando Sonido Libre. Eh, no se pueden perder estas 5 bandas, este cartel tan bueno, este 22 de agosto a las 5 p.m. Colombia, 7 p.m. hora Argentina, y, y a disfrutar de las bandas independientes latinoamericanas. Bueno, Camilo, un gusto tenerte acá. De nuevo volver a
ser aliado Sonido Libre de los proyectos que tiene el Next Level. Y vamos de una con Rayos de la Niñez desde Argentina para hablar un poco acerca de su música y la invitación a la Marrana Fest. Mati, ¿cómo estás? 4 de la tarde en Bogotá, Colombia, 6 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Buenas, ¿qué tal? Bien, acá andamos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta cuarentena? Y más o menos, acá estamos muy encerrados, demasiado, acá en Buenos Aires más que nada, que en otras provincias de Argentina. Hace ya más de 4 meses creo, así que nada, la verdad sí, bastante mal, pero bueno, por otros lados, del lado musical, la verdad, nos está ayudando en otras cosas. Qué bueno eso, me alegra. Arranquemos rápidamente. 25 de mayo de 2015 se funda Rayos de la Niñez. Sí, hace un montón ya. Sí, ya 5 años. ¿En medio de qué circunstancias surge la banda? ¿Y bajo qué concepto musical? Bueno, yo en ese tiempo tenía 17 años, ahora tengo 22. Fue más que nada un proyecto que quería para tocar mis temas, ya que yo venía de tocar en bandas punks, por así decir, proyectos que no llevaban a ningún lado y bueno, quería tomármelo más en serio. Y bueno, ahí nació, después tuvimos varios cambios de integrantes hasta que nos afianzamos del todo. Eh, bueno, sacamos un EP que salió ese mismo año. Y bueno, el año pasado sacamos un par de singles y sacamos el primer álbum largo, El final de los veranos. el final de los veranos. Y digamos que ahí nos afianzamos de verdad. O sea, tardó en concretarse la banda, pero bueno, ya veníamos hace, ponele, 2 años, ya siendo, concretando realmente, por así decir. De ahí no paramos, digamos. Eso está muy bien, no han parado hasta llegar como a un sonido tal vez característico, ¿no? Sí, total. Igual eso siempre fue una idea desde el principio de la banda, de hacer algo totalmente diferente. Eh, bueno, porque más que nada como salir del cliché del indie argentino que hay, más que nada. ¿Qué pasa con el indie argentino? Cuéntanos. Y bueno, acá hay miles de bandas, hay muchísimo, y también hay muchísima competencia, cosa que no veo en otros países, pero acá al ser tantas bandas hay mucha, pero mucha competencia. eh, y bueno, y hay un sonido estándar que es el que sale en las radios, en todos lados, eh, que bueno, es un indie pop, muy acá como le decimos, un indie medio cheto, Ok. que, que bueno, digamos que es todo igual, y bueno, nuestra idea siempre fue escapar de ese tipo de cosas. Ok, sí, pues uno escuchando el álbum varía un poco también como en sonidos, digamos que lo hace como muy polifacético, por decirlo así. Claro, bueno, esa fue la idea principal. Claro, por ejemplo, antes de que empezáramos a grabar estaba escuchando todas mis canciones hablan de voz, que digámoslo es un Mm, poco más suave, al cambiar ya a los extraterrestres, que tiene un sonido más cargado de guitarra y como más claro. potente. Bueno, Los Extraterrestres es un tema que ya estaba en el primer EP o demo que habíamos sacado. eh, y bueno, es una reversión. Y claro, bueno, Todas mis canciones hablan de vos es un tema más nuevo, totalmente más nuevo. Ese lo compusimos el año pasado y para el disco directamente. eh, y hoy en día es el tema más escuchado todavía. eh, es el tema que a todo el mundo le gusta. Pero bueno, sí, es como que tenemos esas dos facetas de la música, así como Todas mis canciones hablan de vos, que es un ritmo más bailable, más pegadizo, y el ritmo no sé, de Los Extraterrestres, que es ya más energético y más rápido. En el álbum también pasa esas dos cosas, son como dos partes, por así decir. Describamos el álbum, El final de los veranos, tengo entendido que es un álbum conceptual, cuéntanos como un poco qué quiso expresar la banda a través de su música y su lírica. Bueno, en realidad es un disco que ya eran canciones bastante viejas, por así decir, o sea, hay muchos temas nuevos también, pero es un rejunte como todos los primeros discos. Eh, Sí, y bueno, en realidad tiene que ver en lo conceptual con las emociones, el, no sé,
por ejemplo, es medio vida y muerte más o menos, por así decir, pero centrado en las emociones. Por eso termina con Me Quiero Morir, que es un tema también uno de los últimos que hicimos, pero va todo muy, muy reflejado en las emociones y en las emociones más que nada adolescentes, por así decir. Sí, saliendo como de esa etapa. ¿Crees que en este momento, pues digamos que ya saliendo de la adolescencia, de toda la secundaria y demás, todas estas vivencias nuevas, así mismo pueden llegar nuevos elementos musicales al sonido de Rayos de la Niñez? Sí, obvio. Bueno, ahora mismo estamos, bueno, estamos grabando un nuevo disco porque estamos aislados, pero Sí, estuvimos componiendo el próximo disco que se va a llamar U-Pop. Y sí, es mucho más profundo, es otra cosa. Es totalmente otra cosa. Y va a estar bueno. Eh, ese es, creo que es el disco que va como a marcar. Siempre hay un disco, viste, que termina de marcar a una banda y creo que ese va a ser como un antes y un después. Está muy bueno y nada. Tengo ganas de sacarlo ya, pero bueno, por estas circunstancias no podemos ni grabarlo. ya está compuesto, falta es grabación. Sí, 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 está compuesto. Es más, lo terminamos de componer en cuarentena en realidad. Eh, Le íbamos a empezar a grabar en marzo, pero bueno, por todo esto no pudimos. Pero ahí Sí. está y nada, en cuanto podamos lo vamos a grabar, obviamente. Bueno, pero también ha sido algo positivo el estar en casa. Aparece Cuarentena Pop. Es un disco como Claro, sí, sí, sí. una canción tal vez muy conectada con sus fans. Pues obviamente eso se puede visualizar a través del video que hay en YouTube. Sí. Bueno, el video fue. Hicimos como una convocatoria por Instagram, pusimos de una foto diciendo quienes quieren participar, que nos hablen, y armamos una carpeta en internet con el tema antes de que salga, pero medio en baja calidad, como para no arruinar tanto la expectativa, Sí, y como con unas breves instrucciones, ¿viste? La mayoría hizo tocando, bailando o cantando el tema. Y estuvo bueno porque lo grabaron más de 40 personas más o menos. Y nada, fue interesante como hacer un video así con la gente. Y nada, cuando lo sacamos tuvo re buen recibimiento. También igual la idea es que, no sé, por ejemplo, hay miles de canciones sobre la cuarentena. Nuestra idea fue como decir un poco lo que pasa y nadie quiere decir a nuestra forma, porque siempre queremos hacer como canciones directas, no andar dando vueltas. Y, y nada, no, nos gustó mucho el resultado que tuvo re buen recibimiento, tuvo una re movida de prensa por suerte. Y bueno, por ese lado nos benefició bastante, también nos abrió puertas en otros países, qué sé yo, tocamos en festivales online, tanto en México, en España, en Guatemala, bueno, ahora en Colombia va a ser, qué bueno. que no habíamos tocado antes, creo, no habíamos tocado antes, en Perú también, y nada, está buenísimo, por ese lado está buenísimo, pero bueno, tampoco quiero romantizar la cuarentena porque es una situación bastante mala. Sí, tal vez ya es cotidiana y bueno, tú sabes, grabar en la casa, la familia, el ruido, todo ya forma parte también de este ecosistema, pero bueno, lo importante es que Claro. se han logrado cosas interesantes. Van a estar en La Marrana. ¿Cómo llegaron a La Marrana Fest? Claro, eso sí, es como que toda esta situación por ahí te abre puertas en otros lados donde antes era medio inimaginable. Nosotros, la verdad, antes de la cuarentena no teníamos por ahí mucha movida internacional, cuestión que ahora tenemos muchísima. O sea, pasemos de un extremo a otro. Y bueno, por ese lado está bueno. eh, está bueno poder conectar con otra gente. Nada, expandirte. Pero bueno, por ahí esto ayuda como a que sigan pasando estas cosas. Hablo de, no sé, que sigan existiendo los festivales por streaming, fuera de la cuarentena, por ejemplo. O que siga habiendo esta unión que hay ahora. Eso está buenísimo porque antes no pasaba mucho. Sí, tiene que ser así.
Mati, ha sido un placer. Se nos han pasado estos 10 minutos súper rápido. Esperamos mucha más música. Esperamos que cuando lancen el disco, pues las puertas de Sonido Libre están abiertas acá en Colombia para que grabemos un podcast y exploremos un poco más acerca de la banda y de esos nuevos temas que van a venir. Por lo pronto, va a ser un placer verlos a través de la Marrana Fest. Y bueno, acá siempre atentos a su música. Genial, muchas gracias a ustedes. Así que nada, sí, nos vemos el 22. El 22 conectados ahí de las redes, horarios y demás. Nos invitaron a tantos festivales, posta, a un montón, por suerte, que ya me olvidé las fechas. Pero bueno, ahí andamos. No, gracias por la oportunidad. Está buenísimo lo que están armando. Que haya tanta movida, qué sé yo, que te hagan una entrevista o que le metan tanto a la prensa. Está buenísimo, por más de que sea un festival online. Claro que sí, Mati. Prometido que acá nos volvemos a encontrar para el nuevo disco. Fuerte abrazo desde Bogotá. Buenísimo. Abrazo. Charlamos ahora desde Ciudad de México con la agrupación Araña Camello sobre sus influencias, su puesta en escena teatral, la explicación de su lado terrorista y la definición de cada una de las canciones de su EP. Araña Camello, ¿cómo va México? Bien, bien, bien. Acá acostumbrándonos a la nueva y apocalíptica normalidad. Esta realidad que nos tiene ya locos. pero todo chido, dentro de lo que cabe, todo bien. Qué bueno, me alegra. Estamos Martín, Trump y José. Hay algo que llama mucho la atención y el género es como algo ambiguo, ¿no? De hecho, ustedes lo describen en algo bastante particular. Hablemos un poquito como de ese concepto. Creo que creo que tiene que ver con muchas cosas. La mayoría de nosotros nos conocimos por otros proyectos, principalmente de teatro. Entonces creo que nuestra música está fuertemente influido por este tipo de cuestiones escénicas. Y creo que también se nutre de diferentes géneros y de diferentes estilos musicales, ¿no? Hay cosas en las que coincidimos, pero también creo que cada quien viene como justamente de un universo musical distinto, entonces al momento de mezclarse se combina y es como una especie de cóctel molotov, como una especie de cóctel radioactivo. Okay. Y entonces por eso o sea, jugamos a esto, ¿no? A describir el género de la banda de diferentes maneras, ¿no? A veces decimos que es punk brechtiano, a veces decimos que es punk trans nada más. Que es punk trans. Creo que la base con la que jugamos es el punk, pero no al estilo Sex Pistols y eso, sino vemos al punk como una reacción, digamos, donde ¿por qué no juntar una cumbia con metal? no sé, y ¿cómo se llama? Con circo justamente, ¿no? O como una fusión de música balcánica y punk o psicodelia, ¿no? Por ejemplo. Ahí surge el Balkan Cumbia Core, justamente. Ajá, Balkan Cumbia Core, exactamente. Sí, sí. Bueno, esa inclusión de ese acordeón justamente viene como en qué sentido, ¿no? Porque pues obviamente si tiene una influencia clara, se nota. ¿Creen que también ese es como un sello particular de ustedes? Ese acordeón como en esa tendencia. Sí, y creo que también combinar, digo, o sea, independientemente del acordeón, también creo que justamente las bases, por ejemplo, ¿no? Como hacer como algunas melodías que tengan más que ver como con música, con el folclore, ¿no? De ciertas partes, ¿no? Como con la música, y combinar esto con rock o con punk o justamente con rock psicodélico, más justamente el acordeón, ¿no? Este tipo de cosas. No sé, por ejemplo, de repente en alguna canción, ¿no? El riff de guitarra más bien está más cerca, por ejemplo, del flamenco, ¿no? O de otro tipo de música, así vamos, ¿no? Sí, igual somos una banda de música, pero justo estas influencias teatrales también son parte de esto. De modo que cuando estamos, somos sobre todo, digamos, un performance, ¿no? Está la música y demás, pero también lo que hacemos en vivo y cómo jugamos también luego con las melodías y demás, creo que es lo que influye también en esta ambigüedad de género. Bueno, partiendo de ese punto teatral, de esa ambigüedad como la acabas de describir, de esta nueva realidad, para el festival, para la Marrana Fest, de pronto han tenido como ya claro, han experimentado como esa puesta en escena y lo visual que puedan proyectar. Pues ya planearemos algo justamente para ese buen día de la Marrana Fest. Justamente veremos con qué podemos jugar ahí ¿no? Cuál va a ser nuestro escenario y veremos qué cosas podemos inventarnos, ¿no? Sí, además en esta posibilidad de audiovisual que
que tal vez se pueda jugar también con eso. Pero sí, seguro habrá algo. Sí, seguro saldremos con algo. Sí, sí. Claro, porque digamos que esto sale en formato podcast, que es solo audio, y para quienes nos están escuchando, llama mucho la atención como esa parte teatral y bueno, esa puesta en escena. De hecho, ahorita porque no nos están viendo, pero todos traemos puestos unos tutús de ballet. Me imagino. Y esa parte de la mafia y diversas asociaciones terroristas, ¿qué tiene que ver con el concepto de la banda? Eso lo dice acá la página de Facebook, ¿no? Para los que nos están escuchando. Ajá, sí. No Qué es chido que se hayan tomado qué chido que se hayan tomado la molestia de leer todas las barrabasadas que escribimos ahí, ¿no? Qué divertido eso. Pues más bien creo que somos como una especie de culto. Somos como un culto a la diosa Barbal y la mujer barbuda de los 8 brazos, ¿no? Ok. Somos la mafia de Barbali, justamente. Diosa de la embriaguez. La diosa de la embriaguez y los 7 mares. No, pues uno lo lee y yo me acordé por allá, pues digamos, de un emblema de México que es brujería, como con ese concepto terrorista Sí. que de alguna otra manera Sí, sí. los llevó a ser famosos y a tener en su line-up a gente muy tesa, ¿no? Me acuerdo de Nico, el baterista de Cradle Field, de Lock Up, Jesse Pintado, bueno, en fin. Me fui por allá cuando leí esta parte de la mafia. En realidad practicamos más bien el terrorismo de ideario, el terrorismo ideológico. Ok. No, creo que también tiene que ver con más bien esta asociación que tenemos justamente como con lo oculto, lo subterráneo, lo subversivo. Creo que supongo que de ahí podríamos decir nuestra afiliación terrorista, ¿no? Es más bien justamente como una cuestión subversiva, ¿no? Justamente creo que es parte de lo que hacemos con nuestra música y con nuestro performance. Es un poco como irrumpir la cotidianidad, ¿no? Como romper ciertas cuestiones establecidas, ¿no? O cuestionar, ¿no? O intentar que se cuestione estos valores absolutos, ¿no? De lo que tiene que ser la música, lo que tiene que ser el teatro, lo que tiene que ser, no sé, un género musical en particular, ¿no? Creo que en ese sentido, creo que en ese sentido encuentro esa relación más bien, ¿no? Como en esta cuestión subversiva, ¿no? Subterránea de nuestra propuesta, ¿no? Creo que ahí es donde está esta cuestión de terrorismo. Okay, listo. Vamos a otro lado para dejar el lado del terrorismo, si les parece. Vamos a describir rápidamente las 4 canciones del EP de Diablo Embotellado. Arranquemos con Las Vacas. Las Vacas es un canto al absurdo, al puede ser, pero no es, al ya merito, al... Sí, es una canción que creo que no tiene... tal vez no... bueno, creo que la mayoría de nuestras canciones no es como que tengan un significado únicamente. Creo que eso también es lo divertido, ¿no? O sea, digo, para nosotros, ¿no? Como que es... sí están compuestas de muchas ideas que tenemos como todos los días, de sensaciones, o sea, de historias, ¿no? De personajes. ¿No? Creo que justo es como crear este universo, sobre estos personajes o estas historias, pero también tienen como este espacio para la libre interpretación. Entonces, por ejemplo, de repente veo como algunas partes de esta letra, ¿no? Las vacas, y pues parece algo completamente existencial, ¿no? Como de a veces creo nadie es sincero, a veces creo nada es real y no me encuentro ni en el espejo ni en el fondo del cristal. Puede estarse refiriendo lo mismo a una bola de cristal, ¿no? Una bola del futuro, que lo mismo al fondo de un vaso, ¿no? En una cantina. Okay. Sí, no sé, ¿no? O sea, creo que sí existe esa libertad de interpretación en nuestras canciones, ¿no? Y creo que Las Vacas creo que es el mejor ejemplo de eso. Y de hecho se quedó como Las Vacas, pero el título original era Vacas Sagradas, ¿no? Como burlándonos también un poquito supongo que de todo, ¿no? O de cómo iba a ser nuestro primer sencillo y no sé, ¿no? Ok, viene La Tempestad. La Tempestad habla literalmente de un naufragio. Sí. Pero es más como, sí, un naufragio de la vida, Sí, de sentirse náufrago, no solamente en esa cuestión de encontrarse entre los despojos de una nave, ¿no? En medio del mar, sino también como esta sensación de naufragar quizás, ¿no? En un sentido interior, mental, no sé, espiritual, ¿no? Como, ¿tú qué dices, Mario? A ver. Ver el fondo. Sí, la canción se compone como de 2 partes, parte A, parte B. La parte A es súper violenta sí. y donde no sabes qué está pasando exactamente, y ya la segunda es como
la aceptación de lo que venga. La aceptación del hundimiento, justamente, ¿no? Y entonces se nos hizo muy chistoso jugar a que esta segunda parte, ¿no? Como esta enorme despedida, ¿no? De la canción fuera instrumental y emulara como estos grupos de rock psicodélico, ¿no? Con los órganos o con los teclados, pero en vez de eso, de sintetizadores, lo que hay pues es un acordeón, ¿no? Justamente eso se nos hizo como muy adecuado. Listo. Viene Lamiendo Sapos, que es una canción un poco más suave, ¿no? Musicalmente hablando. Sí, ese es... Lamiendo Sapos habla literalmente de lamer sapos. Bueno. Digamos que es un canto a los dioses. Pues sí, es un canto a los dioses, es un trip de cosas alucinógenas. Sí, habla del DMT. Habla del DMT y de las experiencias que hemos tenido con estas sustancias. Y ¿cómo se llama? Y bueno, de ahí el título de Lamiendo Sapos. Es como una especie de... Es como nuestra interpretación de un reggae de alguna forma, ¿no? Como de un reggae Balkan igual, en vez de vientos como con el acordeón. Sí. Y sí, o sea, pero también es, no sé, de burlarnos de nosotros mismos en estas experiencias, ¿no? Bueno, supongo que, no sé, ¿cómo se llama? Así como hay momentos muy introspectivos o muy fuertes también, no sé, como muy ridículos, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte también de esta cuestión de la rola, ¿no? Y por eso Lamiendo Sapos, por eso le pusimos Lamiendo Sapos. Ok, me gustó mucho la música de esa canción. Y viene Vacaciones en Bagdad, mucho más, no sé, tiene un sonido más pesado, ¿no? Sí, justo ahorita viene el guitarrista. Justo ahorita viene el guitarrista, viene en camino, está subiendo. Ahorita igual lo escuchamos también por acá, pero sí, Vacaciones en Bagdad surgió de una historia. Hay un relato, como un relato pues muy antiguo, que se llama El Peregrino y la Peste. Y habla sobre una peste que cayó, una maldición que cayó sobre la ciudad de Bagdad, ¿no? En aquella época, y sobre un peregrino que hace un trato con el ángel de la peste, ¿no? Digamos. O sea, en realidad, justo igual, creo que buscamos una rima sencilla, una rima ridícula, ¿no? Para la letra, pero tal vez tiene un trasfondo mucho más oscuro, esa canción en particular, ¿no? Podría ser como un trasfondo político, ¿no? Como un trasfondo también, no sé, ¿no? Como de esta naturaleza, ¿no? Entonces, y es este juego de contrastes, ¿no? Que es lo mismo que hacemos, con nosotros, como el concepto de la banda, ¿no? Uno podría tener vacaciones en Hawái o podría hablar de vacaciones ¿no? Pero ¿qué tal sería hablar de vacaciones en una zona de guerra, ¿no? O en una zona, apestada o con este tipo de conflictos. Entonces, por eso hicimos la rola de Vacaciones en Bagdad, ¿no? Y que aparte va mucho con lo que estamos viviendo ahora, en el sentido de, justo en el relato al final, el peregrino le reclama a la peste que por qué mató a tantas personas si él cumplió con su parte del trato para que no fueran así, y la peste le dice, no, yo cumplí con mi palabra, pero todos los demás que murieron, además de los que yo dije... Más que la enfermedad, murieron del miedo, ¿no? Y creo que esa es una gran analogía, ¿no? Justamente como sí, el miedo, ¿no? La ignorancia, ese tipo de cuestiones que son más contagiosas, ¿no? Y que generan ese tipo de prejuicios también. Les agradezco muchísimo. Hay muchas cosas por hablar interesantes ahí sobre ese tema de Bagdad. Me acuerdo no me acuerdo si es un youtuber o es alguien que se va justamente a vacacionar a lugares extremos así de guerra y de cosas bastante complicadas. Nos faltaron muchas cosas por hablar, pero tenemos que tener una vuelta acá en Sonido Libre. Esperamos el show en la Marrana Fest y bueno, acá las puertas abiertas. Oh, qué chido, qué Gracias. gusto. También estamos por estrenar nuestro primer disco. Ajá. Yo creo que para octubre, ¿no? Para octubre probablemente, sí. Entonces igual ahí estarán recibiendo más noticias también de nosotros. Claro que sí, estamos pendientes de las redes, nos escribimos y volvemos a hablar. Sería un gusto tenerlos de vuelta acá en Sonido Libre. Sí, no, claro que sí, encantados. Y qué chido lo del festival y muchas gracias por incluirnos. Bueno, claro que sí, es una gran labor la que se está haciendo desde La Marrana. Nosotros como Sonido Libre medio aliado y bueno, la gente que los está escuchando muy seguramente les va a llamar la atención y van a tener curiosidad por el show, así que el 22 es la cita. Va, bien, entonces. Ahí nos vemos. Vale. Bueno, un gran saludo desde Bogotá, fuerte abrazo. Igual un abrazote. Desde Chao. la Ciudad de México, desde la temible Ciudad de México. Desde la temible Ciudad de México.
El turno ahora es para Animales Vertebrados. Desde Medellín, hablamos con Johnny, líder de la banda, sobre el proceso de composición y los planes futuros del grupo, los cuales se centran en dar a conocer mucho más el proyecto a través de un catálogo de 7 discos con los cuales ya cuenta la agrupación. Hola Johnny, ¿cómo vas? ¿Cómo va Medellín? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Por acá está haciendo un poco de sol, todo muy tranquilo, muy sola la ciudad. Sí, por acá en Bogotá también hay un día soleado, está rico el clima y bueno, qué chévere que nos une la Marrana Fest. ¿Cómo llegan a la Marrana Fest? Por invitación de ustedes, súper bacano. La verdad no conocíamos el festival, pero nos gusta apoyar todo tipo de eventos que tengan que ver con artistas emergentes y artistas nuevos. Entonces es muy chévere. Qué bueno eso, qué bueno que estén acá. Hablemos un poco del concepto de árboles vertebrados. ¿Cuándo nació la banda? ¿Bajo qué contexto? Cuéntanos un poco acerca de la historia, por favor. Bueno, nosotros somos una banda relativamente vieja. Nos formamos como en el 2010. En el 2011 ya estábamos grabando nuestro demo, nuestro primer demo bien hecho. Ya antes habíamos hecho como 2 prototipos y hemos trabajado bastante, pero de una manera muy clandestina. Es justo como desde el 2018 en adelante como que empieza la gente a notar que existimos, pero realmente siempre hemos hecho las cosas como por debajo, siempre como muy clandestino, muy underground. Justamente esa clandestinidad, pues uno ve que hay EPs, hay mucha música detrás. Y también hay muchos cambios en el line-up de la banda. Entonces, pues ha estado acá gente que ha tocado en la AA, Alejandro de Mr. Bleed. Estuvo también, creo que Juan Diego Galvis, el de Alto Estudio. De pronto ha habido como un inconveniente en el concepto de pronto que ha querido llegar la banda y por eso ha habido tanto cambio de músicos o qué ha pasado ahí. Eh, pues es intencional. Primero, nadie de la AA ha tocado en la banda. Sí, Alejandro de Mr. Bleed, han tocado muchos músicos pues de acá locales que admiramos y bueno, realmente yo creo que nosotros somos la banda más, más grande, no en cuestiones pues como de genialidad, sino como de integrantes. Es que han pasado demasiados miembros por la banda. Casi que cada disco, nosotros tenemos 7 discos, por cada disco ha sido una nómina diferente. Mucha gente también nos ha escrito las letras de las canciones, han intervenido un montón de poetas, de gente de diseño, de pintura, de video. Entonces, yo creo que es una banda colectiva, no es un proyecto normal como de la banda de los 4 amigos que se fueron a luchar por un sueño. Esto es más bien como un colectivo musical, audiovisual y es un proyecto muy interesante. Creo que yo soy la única persona que se ha mantenido, pero es justamente por eso yo creo que lo más importante de la banda es la voz de la gente. Yo en esta banda solo he tenido como pocas ocasiones en las que he como expresado mis sentimientos y siempre me ha interesado es más como el sentir de las personas, de nuestra generación, de lo que es vivir en esta época, de lo que es ser joven. Entonces es muy interesante, es muy chévere. Ha sido un camino muy extraño, lleno de adversidades y de contratiempos y de cosas que han hecho que la banda con cada disco se desintegre o se reinvente y ahí seguimos. De nuevo comenzamos con un nuevo proyecto de ceros. Ahora estamos con el bajista Jean-Pierre, que toca en una banda que se llama Los Malkavian, y estamos con Miguel Laverde, que es un gran músico de acá de la ciudad, que reconocido por su banda Sail y porque es el productor de Margarita Siempre Viva. Qué bueno. Ven,
Antes de la siguiente pregunta, me quedé acá con lo de la AA porque en la reseña sí dice: por la banda han pasado personas de la escena pop de Medellín como Daniel Ceniza, de la banda Fantasma, Smoking Souls, el Club de las Novias Suicidas y la AA. Ah, ya, ya. Eso es hoja de vida de Daniel, claro. Daniel Claro. Ceniza es uno de los miembros fundadores. De hecho, Ceniza fue el que bautizó la banda. Recuerdo que por esa época queríamos llamarnos simplemente Los Árboles, pero ustedes saben que ya existe una banda así legendaria de Medellín. Sí. Entonces, como que cagada, también nos gustaba como Animales Vertebrados, pero no tenía como la suficiente fuerza. Entonces él, como en un juego de palabras, dijo: ¿qué tal si nos llamamos Árboles Vertebrados? Y nos reímos mucho y bueno, lo dejamos así. Sí, no recordaba que Daniel Ceniza había tocado en la AA. Sí, ahí lo vi, quedé con la espinita, pero bueno, qué chévere que esté la participación ahí, pues con este nombre. Ese proceso de composición que tú dices, ¿cómo es en la banda? Pues porque no había muchos integrantes y algo que llama mucho la atención es esa parte lírica en la cual, según te entiendo, como que, no sé, te pueden llegar con la letra y tú dices, esto se acomoda a tal canción, ¿cómo funciona dentro de la banda? Pues hay muchas formas de escribir. De hecho, esto también es como, yo creo, lo veo más bien como un laboratorio, no como una banda, sino un laboratorio de producción musical en la música experimental y alternativa. Nos inspira mucho la poesía. También hay muchos escritos de poetas de acá de la ciudad, de fanzineros. También estamos muy metidos como en el mundo del fanzine. Entonces, a veces también nos basamos mucho como en el plagio. Tomamos escritos de escritores de acá o escritores clásicos y tomamos y organizamos. Es lo que te digo, es un laboratorio que últimamente se ha estado convirtiendo en un proyecto mucho más serio, más comercial y con unas ambiciones un poco más claras y más precisas, como de tocar en escenarios y ahí sí como hacernos a un público más fijo, porque eso también como de la experimentación por tantos años nos ha traído un gran problema, y es que sacamos un disco, le gusta a una gente, luego creamos un material nuevo, ya esa gente no nos sigue y es volver a comenzar. Entonces sí estamos ahora como en un plan más de hacernos a un público más sólido y tratar de hacer ya una mutación más no tan fuerte, pues tan drástica. Sí, la fidelización de los fans, y creo yo en este momento de la historia con todo este tema tecnológico, pandemia y demás, creo que es vital, ¿no? Claro, igual nosotros vivimos del arte, hacemos música y bueno, yo creo que nos dejamos coger la tarde, porque hasta este momento siempre nos ha preocupado más que todo es el producir, el hacer cosas nuevas, el hacer cosas diferentes, y no nos hemos estado preocupando por ese lado, pues como de que sea rentable en este momento. Si queremos como intentar a ver qué pasa, sacar una merch o de ahora los lanzamientos que sean mucho más pensados y tratar de sacar también una remuneración de eso. Son demasiados años, son muchas cosas que están ahí plasmadas. Como decir, venderse. Johnny, ha sido de todas maneras un placer para nosotros acá en Sonido Libre, pues escuchar la música del grupo. Gran expectativa por lo que va a ocurrir en la Marrana Fest. Acá las puertas abiertas, estaremos muy pendientes de las redes cuando terminen de grabar el disco y sobre todo pues del lanzamiento y de ver esa propuesta afianzada, como ya dices tú, que es el pensado de la banda. Muchísimas gracias. Y sí, no vemos la hora de tocar en el Marrana Fest. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Y siempre hay mucha expectativa también de escuchar a las otras bandas que participan. No, la verdad no conozco los otros proyectos. Ahí está la tarea de escucharlos y apoyar a todos estos artistas. Va a ser muy chévere. También me he quedado sorprendido con varias propuestas que no conocía, porque pues van a estar bandas de Colombia, Argentina y México. Entonces pues también es una apuesta por la música hecha en Latinoamérica, la independencia, la cultura del arte. Así que créeme que también te vas a llevar una grata sorpresa con las bandas compañeras del festival.
Excelente, sí, sí, yo sé que sí. Estamos muy emocionados por tocar. Saludos desde Medellín. Listo, chao, gracias. Chao. Efecto Ámbar toma el micrófono en sonido libre y acá su vocalista Miguel está para hablarnos acerca de las estrategias de composición, su sonido, sobre su álbum Viaje Etéreo, el cual estuvo en masterización en Abbey Road en Londres y otros temas más. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Efecto Ámbar? Muy buenas a todos. Un saludo acá para todo el equipo de Next Level. Bien, hemos estado en esta época de transformaciones, pero todo va fluyendo bien. Qué bueno. ¿En qué estado quizás llegan a la Marrana Fest pese a toda esta controversia y todo lo que gira en torno pues al COVID y estos nuevos tiempos? Pero ¿bajo qué etapa llega la banda en este momento al festival? Pues digamos que es una etapa difícil. Obviamente, como a todos, nos ha supuesto un punto de inflexión en el que hemos tenido que tomar muchas decisiones, aprender a saber cómo movernos, a crear distintas cosas. Entonces creo que estamos en una etapa de creación lenta, de concentrarnos en algunas cosas específicas. Por ejemplo, empezamos a desarrollar nuestro sonido en vivo de streamings y de transmisiones por las redes sociales. Y asimismo logramos diseñar un nuevo método de trabajo para poder componer a distancia, porque pues ninguno de nosotros puede tener contacto con el otro. Entonces es una etapa en la que estamos aprendiendo a movernos de distinto modo. Nos toca, hay que adaptarse. ¿A qué suena Efecto Ámbar para los que no nos conocen? Efecto Ámbar es una especie de mezcla que puede pasar por el rock alternativo, el rock pop, el rock progresivo y algunos elementos latinoamericanos, todo mezclado mientras cuenta la historia de cinco pelados, mejor dicho, porque comenzamos esta vaina cuando todos teníamos 17 años, pues han pasado unos 3 años, y ha sido toda nuestra exploración sonora, todo nuestro proceso de aprendizaje de la música y de plasmarnos a nosotros mismos en ella. Bueno, tú lo dices, 21 años muy jóvenes, pero pues ya tienen en el historial haber sido teloneros de Kraken, compartido con los Litio, con The Mills. Sí, ha sido, digamos, nuestro objetivo siempre ha sido mantener un centro y mantener una proyección. Y es difícil en cierto punto cuando no se tiene una credibilidad y se es joven, que de pronto uno llegue a un medio y tenga que esforzarse mucho por demostrar que uno es joven, pero tiene ganas de hacer las cosas bien. Sí. Y creo que eso es algo de lo que siempre hemos querido como imbuir, nuestra energía que queremos imbuir en el público, en la gente, que no somos como jóvenes despreocupados ni nada, sino que somos jóvenes que en serio quieren poner un camino en la música con muchas ganas. Sí, la propuesta suena muy sólida, muy chévere, me gustó mucho lo personal y justamente pues vi que el año pasado lanzaron Viaje Etéreo. Háblanos un poco acerca del álbum, del concepto, del sonido, la producción. Pues el álbum Viaje Etéreo, como te decía, es ese resumen de todas las historias, todos los sonidos y toda la exploración entre los 5, porque el proceso compositivo siempre ha sido entre los 5. Entonces, Viaje Etéreo lo lanzamos en noviembre, el 20 de noviembre del año pasado. Tiene 11 canciones originales nuestras. Digamos que toda su lírica y sus conceptos tienen mucho que ver con la exploración de la personalidad, de los sentimientos propios, si lo queremos como analizar en ese sentido. Porque cuenta quiénes somos al fin y al cabo, porque mucha de la música nació espontáneamente, nació entre nosotros, componiendo en vivo o haciendo jams, o del desorden salían muchas ideas. Entonces casi siempre esas líricas son todavía más sinceras que líricas que hubiéramos hecho como pensando en que las queríamos hacer en serio, de cierto modo, sino que salieron espontáneamente. Pienso que son más honestas en ese sentido porque cuentan esa historia de quién soy yo o para dónde quiero ir. Y digamos que hablando de la música, pues obviamente existe toda una influencia de tanto del rock colombiano que hay actualmente, como de los sonidos del rock alternativo 70s, 80s, progresivo un poco. Hay canciones como Manecillas que son un poco más agresivas, un poco más hacia lo progresivo. Hay canciones como Encontrándonos, que fue nuestro primer sencillo, que son más hacia el rock pop. Entonces, toda esa fue una exploración que hicimos en el estudio Ártico Holding de la ciudad de Bogotá,
acá donde somos todos. Y allá lo produjimos nosotros como Efecto Ámbar y David Gons, que es el productor musical que nos guió en ese proceso. Y finalmente lo masterizamos en Abbey Road en Londres, obviamente pues por la vía virtual y todo esto. Pero fue, digamos, un proceso que tomó 1 año y medio más o menos mientras nos acoplábamos al proceso del estudio y mientras nos entendimos todavía más, porque veníamos de un proceso muy del sonido en vivo, de presentarnos en sitios, de tocar y de unirnos, pero no habíamos experimentado tanto el estudio a la hora de salirse de la música y verla en una pantalla, por ejemplo. Y me imagino que eso ha sido pues un reto, como lo mencionabas hace un rato, aún más importante en esta nueva realidad, y justamente también creo porque empató con el lanzamiento del disco. Me imagino que la promoción pues iba a ser todo este año y tuvieron que hacer cambio de planes y irse justamente a las pantallas, ¿no? De hecho teníamos proyectado llamarla, digamos, una gira viaje etéreo. Era un concepto bacano que nos parecía en el sentido de que nosotros decíamos que cada canción de nuestro álbum era una parada. Entonces también queríamos que cada concierto que pudiéramos hacer este año fuera otra parada de ese viaje y un eco del viaje. Entonces digamos que sí, ha sido un cambio de planes, pero ha sido también una oportunidad en la que nos hemos podido concentrar en diferentes modos de llegar a la gente y ahí es donde entran lugares como este, por el cual siempre les agradecemos, porque también hay otras formas de llegar y de mantenernos unidos dentro de marcos de pandemia o marcos de crisis. Y eso está muy bien. Ya ahí está la Marrana Fest para ustedes, para disfrutar la música, conocer todo el disco Viaje Etéreo. Este disco también salió en físico. Sí, hicimos un prensaje. Todavía tenemos algunas unidades disponibles, pero bueno, el medio físico por ahora va a estar un poco jodido. El arte la diseñó Víctor Buitrago, un diseñador con el que trabajamos el concepto, y es un concepto muy espacial. La portada, digamos, es esa misma portada que está en Spotify, solo que por dentro pues tiene otros diseños y otros artes, y es un poco ese concepto de lo espacial, lo grande, lo vasto del espacio y una exploración que a menudo tiene más preguntas que respuestas. Tú mencionas algo importante y lo describes, está jodido como lo físico de mover el merch, pero yo como que difiero un poco ahí, porque creo que incluso en estos tiempos, de alguna u otra manera, creo que el negocio puede migrar un poco justamente como al físico. Obviamente pues va muy ligado al fan de la banda, pero creo que de alguna u otra manera el mercado de la música en algo puede moverse por ahí. Pues claro que el mercado de la música ha tenido un movimiento muy drástico y muchas personas evidentemente están más conscientes del asunto, de las bandas, de lo que significa la música en sus vidas. Y en ese sentido, claro que sí, hay un cambio. Yo digamos que me refiriera más a pues si alguien quisiera obtener ese disco en este momento, pues es cuando es más difícil, pero realmente hablando en términos de industria, sí, pues me parece que es un momento en el que las personas quizás han entendido tanto todo el concepto del arte que muy probablemente sí quieran en un futuro tener este tipo de cosas como los discos físicos, y pues nosotros estaremos a disposición para quien lo escuche y quien le guste, pues podérselo vender, poderlo compartir con todas las personas. Claro que sí, va a ser un gusto tenerlos en la Marrana Fest. Me gustó muchísimo la propuesta, vuelvo y lo reitero. Ha sido un gusto, Miguel, que estés acá. Me parece muy súper y muchas gracias a ustedes por estos espacios. Para todos los que estén oyendo el podcast, para todos los que nos están acompañando acá, los invito a escucharnos, los invito a que hagan esa misma exploración con nosotros y que pasen por nuestro viaje etéreo. Nos estamos viendo por ahí. Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Agradecemos a Next Level y todo su equipo por esta edición, deseándoles lo mejor en la Marrana Fest. Agradecemos también a las bandas invitadas por su tiempo y disposición, y sobre todo gracias a ti, amigo escucha de Sonido Libre, por llegar hasta este punto. La invitación es el próximo 22 de agosto para que a través de Facebook Live aprecies nuevas propuestas y nuevos sonidos en tu radar. No olvides, dejaremos una playlist en Spotify en mi perfil, Iván Zainea, con música de las bandas del festival. Hasta una nueva edición.